bienvenidos al Congreso Digital. Mi nombre es Marianela y voy a ser moderadora de este panel, en el que vamos a hablar sobre dos temas que se deben realizar en la gestión de recursos humanos hoy en día. La dinámica para el primera ponencia van a ser 25 minutos completos de ponencia, donde ustedes van a interactuar con el ponente. Me pueden ir escribiendo las dudas o consultas en el chat y yo voy a ir leyéndoselas al ponente. Y para la segunda ponencia va a ser de 15 minutos de ponencia y 10 minutos de resolver dudas o incluso comentarios o aportes que ustedes puedan dar. Sin más, voy a presentar a los dos ponentes del día de hoy. Nos acompañan Antonio Muñoz y José Lominchar, que son representantes de la Universidad UNIR. Esta universidad, como ya la ha mencionado, nos está auspiciando también y es parte de que se haya podido dar este congreso. Es una universidad 100% online que cuenta con más de 37 grados y más de 80 másters universitarios. Para comenzar vamos a tener primero a Antonio Muñoz, que es ingeniero superior industrial en el ICAI, es graduado internacional en Coach Federation y es ha sido director en recursos humanos y ha dirigido proyectos de recursos humanos en empresas del IBEX 35. Es coach en equipos graduados por la Escuela Europea de Coaching. Es profesor de universidades y escuelas de negocio como UNIR, UNIR, UNIBE. También participa de proyectos relacionados con personas en República Dominicana, Perú, y es socio director de I2Just People. Luego tenemos a José Luminchar, que es doctor en Derecho por la USJC, nombrado doctor honoris causa por el Centro Universitario de Estudios de la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Empresarial. Es un docente entusiasta, buen comunicador y motivador con amplia experiencia internacional en diferentes áreas académicas. Realiza consultoría internacional con investigación, publicaciones y docencia universitaria en ciencias sociales, jurídicas y humanidades de grado y posgrado. Es director de TFM, TFG, presidente de tribunales de TFM, TFG, coach, Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Ahora vamos a comenzar primero con la ponencia de Antonio Muñoz, que es Desarrollo de Recursos Humanos desde la Digitalización. Por favor, Antonio, te cedo la palabra. Muchas gracias, Marianela, muchas gracias a UNIR y muchas gracias a vuestra organización por esta oportunidad. Antes de empezar, quería matizar dos cosas. La primera es que siempre he creído que los consejos no van muy lejos, son temas de muy corto plazo y creo que es más importante conseguir que vosotros os autoconsejéis en lugar de daros yo consejos. Y la segunda es que una ponencia de este tipo tiene fecha de caducidad. Estamos en un momento determinado que probablemente las cosas o los consejos que os pueda dar yo hoy van a durar muy poco. Es decir, soy consciente de que lo que se diga ahora va a tener poca vigencia. Por tanto, en lugar de dar una ponencia con vosotros, hablé con Marianela y prefiero establecer un diálogo, porque yo creo que es mucho mejor para todos establecer un diálogo entre todos, donde yo os pueda preguntar y entre todos vayamos aprendiendo. Así que os pediría, por favor, que participaseis lo máximo posible. Es decir, mientras os hablamos, mientras os cuento cosas, os voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Primera pregunta. Me gustaría, si es posible, que por el chat fuese respondiendo. ¿Cuál para vosotros es la mejor forma de aprender? Os voy a hablar de desarrollo y quizás el verbo más importante durante los próximos 20 minutos va a ser aprender. Entonces, para vosotros, ¿cuál diríais que es la mejor forma de aprender? Pedro dice haciendo, Eugenio dice haciendo. Yo creo que haciendo y enseñando, dice Shirley. Manuel dice desde el ejemplo, hablando con otra persona, hacer y comunicar. Vale, bueno, yo creo que todos estáis en lo cierto. Jorge añade desde el error.
para mí quizás la más importante de todas sea enseñando, ¿vale? Por tanto, tenemos que empezar a cambiar cosas en la organización. ¿Qué contexto tenemos ahora? Fijaros, nos ocurre lo siguiente. Tenemos bajo presupuesto en los departamentos de capacitación, en los departamentos de desarrollo. Tenemos muy poco dinero. Por otra parte, hay que cambiar. Es necesario el cambiar, ¿vale? Y es fundamental el cambiar. Por otra parte, tenemos que aprender. Con estas tres variables tenemos que jugar y esta es nuestra realidad. Y tenemos que conseguir que todos nuestros empleados cambien y por tanto aprendan. Tenemos la suerte de tener un mundo digital. Por tanto, con estas cuatro cosas, sin dinero, teniendo que poner el aprendizaje por delante de muchas cosas para que haya posible cambio y con temas digitales por medio, ¿qué podemos hacer? Es mi siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Venga, ¿qué haríais en vuestras empresas? No tenéis grandes presupuestos, no podéis organizar programas formativos costosos, no podéis contratar a grandes consultoras, ¿vale? Y tenéis la obligación de que la gente cambie y por supuesto que para cambiar hay que aprender. ¿Qué haríais en vuestras empresas? Esa es quizás la primera pregunta de la cual me voy a hacer cargo en los próximos 10 minutos. Que cada trabajador enseña lo que sabe, apoyarse en los más expertos. A ver, ¿qué más? Decirle, capacitarnos y actualizarnos en las tecnologías, mentoring, para que enseñen, coaching, un espacio de co-creación. Bien, me gusta. Mirad, hay un término, primera metodología que os quiero contar. Hay un término que hoy en día empieza a estar muy de moda y que es necesario en las organizaciones. Y lo voy a escribir aquí porque me hace importante. Se llama EPA. ¿Qué es un EPA? Tenemos que empezar a conseguir fomentar el autoaprendizaje en nuestros empleados. Hoy en día todo está en Internet y os podría decir que todo en cuestión de costes es gratuito. ¿Qué nos ocurre? Que nos inscribimos a formación sin foco. Nos inscribimos a muchos programas porque son gratuitos, simplemente por esto. Yo os podría decir que hoy seguro que aquí hay un porcentaje de personas porque el coste es bajo o porque no tiene coste. ¿Eso es adecuado? Yo no creo que sea del todo adecuado. Es decir, nosotros tenemos que conseguir que las personas tengan foco y sepan formarse en lo que deben formarse. Es decir, los departamentos de desarrollo de recursos humanos tienen que empezar a pegar este pequeño giro. Nos tenemos que convertir, y perdonar la palabra inglesa, pero es lo que se utiliza, en Learning Advisor. Es decir, en consejeros de aprendizaje para nuestros empleados. EPA es un entorno personal de aprendizaje totalmente gratuito que podemos crear en cualquier empleado. Por ejemplo, pregunto, decidme alguna competencia que queráis aprender. Da igual, decidme poner ahí alguna competencia o algún comportamiento que en los próximos 6 meses deberéis de desarrollar. Dice, cooperar y ayudar a descubrir el propósito. Bueno, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración. Bueno, bien, perfecto. Trabajo en equipo. Venga, cojamos, por ejemplo, trabajo en equipo, que es la primera que habéis puesto, ¿no? O negociación, me da igual. O plasticidad neuronal, que ya me parece una competición muy avanzada. Venga, cojamos con Eugenio trabajo en equipo. Eugenio, ¿qué hemos dicho que es la mejor forma de aprender? ¿Cuál hemos dicho que es una de las mejores formas que hay de aprender? Enseñar, perfecto, Mari. Pues mira, Eugenio, te propongo que dentro de 4 meses des un curso de formación, una pequeña píldora de 3 horas a gente de tu empresa que necesite trabajar en equipo, sobre trabajo en equipo. Es decir, quiero que en 3 meses impartas un curso de trabajo en equipo. Este es el primer punto del EPA. Es decir, voy a construir contigo un entorno personal de aprendizaje para que tú aprendas esto. Segundo punto, Eugenio. Quiero que te inscribas ya a un curso de trabajo en equipo. En cualquier universidad abierta. ¿Vale? En cualquiera. Tercer punto, Eugenio. Vamos a diseñar
o me vas a decir 3 objetivos de aprendizaje en los próximos 6 meses que tengan relación con trabajo en equipo. Cuarto punto, Eugenio, quiero que te metas en Symbaloo, por ejemplo, por decirte una página web, en Symbaloo, y te empieces a construir un EPA, un entorno personal de aprendizaje, donde poco a poco vayas aprendiendo, donde poco a poco vayas creciendo y donde además hay otro punto importante, el aprendizaje es totalmente situacional. Es decir, Eugenio aprende de una forma, Patricia de otra, Janina de otra. Probablemente a Fernanda le gusta más ver vídeos, a Eugenio le gusta más leer, a Mari le gusta más enseñar. Cada uno aprendemos de forma muy diferente. Entonces, esta formación clásica, donde todos vamos a un curso de 8 horas de duración, donde siempre hay para todos la misma metodología, creo que se ha acabado. A cada uno nos interesa aprender de una manera diferente. Por tanto, tenemos que construir nosotros mismos nuestra formación. ¿Qué tenemos que hacer en los departamentos de capacitación? Convertirnos, como he dicho al principio, en Learning Advisor. Es decir, empezar a aconsejar a la gente cómo aprende. Por tanto, tenemos que convertirnos en aprender a aprender. Esta, para mí, es la principal competencia que debe desarrollar cualquier persona que se dedique al desarrollo de personas dentro de una organización. ¿Y qué tiene que hacer el director de recursos humanos? Fijaros, el director de recursos humanos en una organización tiene que conseguir que el aprendizaje sea la parte medular de la estrategia empresarial. Quizás sea exagerado lo que voy a decir, pero creo que debe situar en el comité de dirección el aprendizaje en el mismo nivel de prioridad que la producción o la actividad comercial. Es decir, ahora mismo el director de recursos humanos tiene que conseguir que en la organización aprender sea clave. ¿Pero por qué? Porque si no, no hay cambio. Es imposible cambiar sin aprendizaje. Y como no tenemos dinero, no tenemos más remedio que ir a EPAs. Si alguien quiere profundizar sobre esto, que ponga EPA en Google o que ponga PLE, que es la traducción en inglés, que es Personal Learning Environment. Esto es una forma, sí, EPA, Mari, significa entorno personal de aprendizaje. Traducido al inglés es PLE. Es decir, todos nos podemos autodesarrollar haciendo un EPA o haciendo un PLE. Yo hoy simplemente quería lanzaros este concepto en esta primera parte de la ponencia para que a partir de ahora, lo he usado con Eugenio y he empezado un pequeño PLE con él, ¿vale? Para que él, si está interesado, tire de esto. Evidentemente, si me tuviese a mí como Learning Advisor, yo le podría asesorar de qué cursos puede desarrollar él, qué formación se puede apuntar y finalmente la clave está en compartir. Fijaros, ¿qué nos ocurre en Internet? Que hasta ahora somos consumidores. Es decir, la mayoría de nosotros consumimos en Internet. Tenemos que empezar a cambiar un poco nuestra relación con Internet y tenemos que empezar a relacionarnos como prosumidores. Es decir, tenemos que empezar a compartir. Esto se llama prosumidor. Por tanto, Eugenio, es verdad que ahora al principio, si empieza a desarrollar su EPA con trabajo en equipo, que me parece genial que lo haga, ¿vale? Va a consumir, bien, durante unos meses. Pero Eugenio, si quiere seguir desarrollando, tiene que empezar a compartir. Tiene que empezar a compartir todo lo que ha aprendido. Eso va a conseguir que su red incremente y, por tanto, su aprendizaje incremente. Cuando compartimos, incrementamos nuestro aprendizaje. Cuando somos prosumidores, claramente ganamos todos. ¿Vale? Bien, termino la primera parte con esto. ¿Alguna duda? Antonio, en el sector documental a veces hay limitaciones que nacen de los que gestionan el capital humano. ¿Cómo podemos orientarlo para pronunciar el cambio positivo en ese aspecto? Mira, Janina, esto yo siempre lo comparo con una cosa. Esto es como los objetivos que nos ponemos a principio de año. Todos queremos mejorar un idioma. En el caso de Europa es claramente el inglés y todos el primer día del año nos ponemos a ser bilingües en inglés. Todos queremos ir a un gimnasio y todos, o los que fuman, quieren dejar de fumar.
Este es el 1 de enero. Esto del autoaprendizaje es exactamente igual. ¿Vale? Ir al gimnasio supone constancia. Entonces, ¿qué nos ocurre en recursos humanos o en el sector público? Que puede que Eugenio hoy empiece un EPA, pero como no tenga constancia, en 15 días lo ha dejado, como suele ocurrir con el gimnasio, con el inglés o con el fumar, o con el dejar de fumar. Por tanto, punto 1, requiere constancia. Punto 2, requiere objetivos, y esto es fundamental. Punto 3, requiere quitarse enemigos de que si comparto, cedo. No, si compartes, ganas. ¿Vale? Por tanto, nosotros como departamento de formación tenemos que estar al lado suyo, acompañándole y ayudándole, poniéndole objetivos concretos. Esto no es fácil. Por eso nosotros en desarrollo no vamos a desaparecer, afortunadamente. Porque no haya presupuesto formativo, no tienen que desaparecer los departamentos de capacitación o los departamentos de desarrollo de una empresa. Eso sería un error descomunal y estratégico. Sería un error gordísimo. Ahora bien, tenemos que cambiar y tenemos que reconvertirnos utilizando lo digital. ¿Vale? Dice, el concepto de prosumidor, por favor, ¿podrías ampliarlo un poquito más? Sí, claro, María José. Mira, María José, lo que he dicho es que nosotros somos consumidores, ¿vale? De Internet. Es decir, nosotros visitamos páginas web, copiamos ideas y rara vez compartimos. ¿Qué es un prosumidor? Mira, María José, un prosumidor es una persona que tiene un blog abierto y gratuito, donde escribe, imagínate Eugenio, ¿no? Yo quiero que Eugenio en 6 meses se haga un blog sobre conceptos novedosos de trabajo en equipo. Y habrá un blog donde comparta todo lo que ha aprendido en estos 6 meses, sobre trabajo en equipo o sobre la competencia que desarrolléis. Esto es, María José, pasar a ser prosumidor. Es decir, pasar a compartir tus conocimientos como los demás. Fijaros, Pixar, una gran compañía de Disney, siempre dice lo mismo. A mí no me preocupa que me copien, porque yo ya tengo que estar pensando en el siguiente mes. Yo no tengo que dedicar tiempo a que no me copien, al revés, que me copien, porque yo quiero pensar ya en el siguiente mes. Aquel que hoy en día piense que le van a copiar, se está equivocando. Compartir es ganar, claramente esto, ¿vale? Mira, Mari, como no sabes lo que es prosumidor, te reto a que lo aprendas y a que te hagas un pequeño EPA, un entorno personal de aprendizaje sobre prosumidor y profundices sobre esa palabra. ¿Vale? Es decir, no me necesitas a mí para nada para que aprendas más sobre lo que es ser prosumidor. ¿Vale? Créate un espacio personal de aprendizaje. ¿Vale? Un entorno, créate un contexto donde puedas aprender sobre esa palabra. ¿Vale? El de Eugenio lleva 6 meses, el tuyo probablemente 2 días, pero puedes aprender muchísimo sobre esa palabra. ¿Vale? Bien, ¿algún comentario de esto? ¿Cuánto me queda, Marianela? Todavía le quedan 7 minutos. Fenomenal. Antonio. Vale, perfecto. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta que tengáis? Vale, pues seguimos. Siguiente pregunta. ¿Cuál diríais en una empresa general? Ya sé que la respuesta es depende, ¿no? Depende de muchísimos factores, pero si no os permito decir depende, ¿cuál diríais que es el proceso de ciclo de vida más importante de recursos humanos? ¿Cuál diríais que es el proceso que es más importante en recursos humanos para vosotros? Tenemos, pues no sé, personal branding, employer branding, selección, incorporación, acogida, desarrollo, remuneración, desvinculación, evaluación, organización, competencias, etc. Para vosotros, ¿cuál es el más importante? Dice gestión del talento, formación, employee experience, desarrollo. No estamos de acuerdo hoy. Hoy no estáis de acuerdo conmigo. Desarrollo, no. Cultura, desarrollo, pertenencia, desarrollo, no. Solo estoy de acuerdo con Pedro, solo. Para mí, el proceso más importante de recursos humanos es la selección. Fijaros, siempre creemos que con desarrollo solucionamos los problemas que hay con selección. Y eso es un error. Una mala selección es un error estratégico para la empresa. Y una buena selección soluciona muchísimos problemas. ¿Qué nos ocurre en selección? Que para mí es el proceso
que menos hemos trabajado. Seguimos todavía con las mismas técnicas de hace 30 años. Entrevista, test y poco más. Y para mí tienen una fiabilidad totalmente baja. Pregunto, ¿es posible que seleccione una máquina a una persona? ¿Veríais bien que una máquina seleccionase al próximo candidato en vuestra empresa? Dice Mari que no, me parece bien. Bueno, pues fijaros, en general diríais todos que no, ¿vale? Bien, pregunto. Vivimos en un mundo, somos todos latinos y en España lo llamamos enchufados. Bueno, empresarialmente se pueden llamar referenciados, ¿no? Vivimos en un mundo donde hay mucho candidato que se incorpora a una empresa por recomendaciones. ¿Una máquina entendería de recomendaciones? No. Siguiente cosa, una máquina, fijaros, cuando seleccionamos a una persona, si el candidato nos cae bien en los 3 primeros minutos, ¿vale? Automáticamente vamos a hacer preguntas positivas para que nuestro cerebro diga, ya decía yo que era bueno. Si el candidato nos cae mal durante los 3 primeros minutos, vamos a hacer preguntas negativas para que ya decía yo que el candidato era malo. Es decir, tenemos una serie de efectos. Este es el efecto recencia, después hay el efecto, este es el efecto primacía, después hay el efecto recencia, que es si te deja un buen sabor de boca en los últimos 5 minutos, te influye mucho más. Es decir, somos humanos y por tanto no somos objetivos. Una máquina es 100% objetiva. Ahora las tendencias, yo llevo 4 años seleccionando a personas por máquina, con un proceso automático, ¿vale? Y ahora hay en Harvard y en el MIT un estudio de inteligencia artificial donde están probando analizar microgestos de las personas en una entrevista para detectar su positividad, para detectar si miente, para detectar millones de cosas que nosotros como humanos no somos capaces de detectar. Bien, os propondría, yo lo llevo haciendo 4 años, ¿vale? Que empecéis a investigar en esto, que os creéis un EPA, ¿vale? Para ver cómo podemos mejorar el proceso de selección de cada empresa. Me parece fundamental para todos. Por tanto, quería terminar diciendo 3 cosas. Primero, todos podemos aprender sin necesidad de invertir mucho dinero en ello. Pero tenemos que invertir con foco, tenemos que aprender con foco. Por tanto, diseñémonos nuestro propio EPA. Esto me parece fundamental. Segundo, el aprendizaje situacional. Cada uno aprendemos de una manera distinta y en un tiempo distinto. Pero esto requiere constancia. No nos engañemos. Esto es como ir al gimnasio. Ir al gimnasio cuesta. Ir al gimnasio, los que vamos al gimnasio sabemos el esfuerzo que supone. Sobre todo al principio, hasta que entras en una rutina. Pues aquí ocurre lo mismo. Consigamos que nuestros empleados venzan esa barrera inicial y empiecen a generar rutinas para aprender. Y tercero, el principal para mí proceso de vida del ciclo del empleado es la selección. Empecemos a introducir nuevas tecnologías en selección, tratemos de mejorar con claridad este proceso. Hagamos un proceso mucho más digital y mucho más tecnológico. Nada más, con estos 3 mensajes quería acabar. 3 palabras: EPA, situacional y selección. Muchas gracias a todos, y muy amable. Gracias, Muchas Marianela. gracias, Antonio. Gracias a Sí, vosotros. perfecto, exacto. Eh, Le toca ahora, continuamos con la ponencia de José Lomin. Como les he comentado, van a ser 15 minutos donde él nos va a explicar y compartir conocimiento y luego vamos a tener 10 minutos para hacer coloquio y poder resolver las dudas que ustedes tengan. Adelante, José.
Marianela, yo no escucho a José, ¿eh? No sé si vosotros lo Sí, yo le escucháis. estoy escuchando bajito, justo ahorita estamos viendo. José, ¿podrías probar de nuevo el audio? No se te está escuchando. No se escucha a José. Nada. No, José, no se escucha. Sigue sin escucharse. José, vuelve a conectarte, vuelve a entrar. Marianela, no me importa si hay alguna pregunta sobre la charla anterior, alguien quiere Sí, exacto. añadir algo, yo encantado de ayudaros, ¿eh? De verdad que no tengo ningún problema. Soy prosumidor, comparto y de verdad que no tengo ningún problema, me encanta de hecho. O sea que si alguno tenéis alguna pregunta, algún comentario, por mí encantado, ¿eh? Sí, si tienen alguna duda, mientras José se conecta nuevamente, pueden ir consultando. ¿Qué tal ahora? Ahora sí, Ahora sí, listo. José. Ahora Perfecto, Fenomenal. sí ya se está. No, Gracias, Antonio. Muchas gracias por el aviso porque estaba hablando yo tranquilamente aquí pensando que me escucháis perfectamente. se Bueno, te escucha muy bien. Lo que no se te ve, José, pero bueno, tampoco vale, dame un pasaría nada, segundito ¿eh? No que sé. conecto todo porque estaba probando. Ahora Ya, ya me veréis, ¿no? Ahora se te sí. ve perfectamente y se te escucha. Perfecto, fenomenal. Pues dame un segundito que reorganizo aquí la pantalla y os veo perfectamente por este lado. Y comenzamos si os parece bien, ¿de acuerdo? A ver, aquí ya tengo. Perfecto. Bueno, debía ser un problema del sistema, lo hemos conseguido reiniciar. ¿Me vais a permitir comenzar? ¿Me regaláis 2 minutos, por favor, Claro en que este sí, sentido? Y adelante. volvemos a comenzar. Perfectamente. Bueno, me veis perfecto. Bueno, en primer lugar, había comenzado dando las gracias a Antonio Muñoz, que como siempre es magnífico escucharle y creo que os ha aportado unos conceptos realmente valiosos e interesantes. ¿De qué vamos a hablar hoy, si me permitís? En primer lugar, agradeciendo a todos y a todas vuestra presencia y especialmente a la organización y a UNIR por esta valiosa invitación. Vamos a hablar de equidad de género. Equidad de género en el trabajo. Titulamos a la ponencia Equidad de género en el trabajo, la gran batalla. ¿Por qué? Porque esta es una realidad en la que la lucha lleva durante muchísimo tiempo y aún queda mucho camino por recorrer. Me gustaría por un momento que nos parásemos y reflexionásemos. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Si os fijáis, hablamos de la cuarta revolución industrial, hablamos en este sentido de los entornos VUCA, hablamos de la digitalización. Un dato, en 4 meses de confinamiento se ha acelerado 5 años la digitalización del mundo. Es espectacular el dato. Pero en temas de igualdad de género, ¿qué ha sucedido? En temas de equidad de género, ¿hemos sido capaces de mantener esa velocidad? Esperemos que afortunadamente. La realidad es que no. Las diferencias hoy en día, en palabras de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajadores, nos dicen que no ha habido un experimento, o no se han experimentado cambios significativos en los 20 años. ¿Esto qué significa? Que realmente estamos en una situación prácticamente al comienzo del recorrido. Hay una frase que creo que todos podéis compartir conmigo si me permitís. Llamar a las mujeres el sexo débil es una injusticia del hombre hacia la mujer. Esta frase, en la que creo que absolutamente todos estamos de acuerdo, no es nueva. Esta frase la pronunció Mahatma Gandhi hace 90 años. Con esto tomamos perspectiva desde cuándo esta lucha tiene fuerza. Ya existen documentos en la antigua Grecia, incluso en la Revolución Francesa, en la que se buscaba la equidad de género, la igualdad del hombre y la mujer en el trabajo. Y realmente hoy estamos empezando a hablar de ello. Si me preguntaseis, ¿cuál es el punto de partida actual? Quizá en 1995, la famosa declaración de Beijing, en la que 189 gobiernos firman lo que se considera la agenda para materializar los derechos de las mujeres. Es un largo camino. Pero ¿dónde está el principal error, el principal problema que tenemos? Venimos de lo que se llama el androcentrismo laboral. ¿Qué es el androcentrismo laboral? La creación del entorno laboral desde los hombres para los hombres. ¿Qué ha sucedido? Que durante décadas, durante muchísimos años, hemos visto como normal que el principal protagonista en el trabajo sea el hombre, que la referencia para tomar decisiones en el trabajo sea el hombre. Hemos entendido que es algo normal.
realmente es una situación anormal. Permitidme un pequeño ejemplo con los conceptos de normalidad y anormalidad. Es muy probable que muchos de vosotros, en vuestra casa, en vuestro despacho, quizá tengáis ahora una puerta de cristal, ¿no? Quizá ese cristal se rompe un día. El primer día que se rompe, el segundo día, estamos horrorizados, estamos espantados. ¿Qué sucede si no reponemos ese cristal? Pasa una semana, pasan 2 semanas, lo vemos como normal. Lo anormal se convierte en normal. Esto es lo que ha sucedido con el androcentrismo laboral. Nos hemos acostumbrado a una realidad, hemos entendido que era la normalidad y no lo era. Lo anormal se convirtió en normal. ¿Qué sucede habitualmente? En la humanidad corremos habitualmente el riesgo de convertir las diferencias en jerarquías. Y esto es una terrible injusticia. Una diferencia no es un elemento para separar, una diferencia no es un elemento para abrir una brecha. Una diferencia es un elemento para sumar, para contribuir, para enriquecer, para apoyar, para hacer crecer. ¿Qué hemos hecho tradicionalmente? Hemos hecho esa brecha y hemos convertido las diferencias en jerarquías. Por lo tanto, hemos situado al hombre por encima de la mujer en el ámbito laboral. ¿De acuerdo? Ese largo camino por recorrer significa que estamos prácticamente al comienzo de esta carrera de fondo, si me permitís. ¿Qué busca la equidad de género? Básicamente la igualdad efectiva y real de hombres y mujeres en el ámbito laboral. Realmente la equidad de género es un concepto amplio que se aplicaría a la totalidad de las relaciones entre hombres y mujeres. En este caso concreto, hoy lo focalizamos al ámbito laboral. Prácticamente podemos diagnosticar con gran facilidad cuando hay un problema de equidad de género en una organización, a veces con herramientas de diagnosis, con herramientas de seguimiento, y en otras ocasiones es tan evidente que es muy fácil de detectar. Digamos que es fácil diagnosticar los problemas de equidad de género. También es fácil, si me permitís, hablar de la propuesta de soluciones. Tenemos baterías de propuestas, de estrategias, de herramientas para poder trabajar y conseguir ese equilibrio en la equidad de género. Algunos me diréis, si tenemos fácil el diagnóstico, si tenemos la posibilidad de proponer soluciones, ¿por qué no conseguimos acortar esa brecha? ¿Por qué no conseguimos solucionar el problema? Porque hay un problema de ejecución. Ahí es donde está la gran dificultad. Ejecutar, concretar, aterrizar, llevarlo a buen puerto. Me diréis, ¿y por qué sucede esto? Básicamente porque tenemos 2 tipos de barreras. La primera, la que podemos llamar barreras conscientes. La segunda, la que podríamos llamar barreras inconscientes. Cuando hablamos de barreras conscientes, ¿a qué nos referimos? A aquellas cuotas de poder, aquellas cuotas de autoridad que en un momento dado, en una organización, en una empresa, tiene un determinado grupo, habitualmente hombres, y que se resisten a ceder. No quieren ceder la posición de dominio y tenéis lo que se llama las barreras conscientes. En segundo lugar, tendríamos las barreras inconscientes. Son aquellas que de alguna manera vienen derivadas por lo que hablamos anteriormente de ese androcentrismo. Nos hemos acostumbrado a una determinada realidad y creemos que eso es lo normal. ¿De acuerdo? Y muchas veces durante años, durante décadas, hemos pensado que lo normal es que el hombre tomase decisiones y que los puestos de responsabilidad los tomase un hombre. Estos 2 conceptos hoy en día son las grandes barreras para conseguir la ejecución definitiva de romper las brechas de igualdad. ¿De acuerdo? Si tenemos claro el punto de partida, si tenemos claro la situación en la que estamos, deberíamos hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué es importante conseguir una equidad de género? Me permitiría daros un doble enfoque, me permitiría proponeros una doble perspectiva. En primer lugar, desde el punto de vista de los derechos. En primer lugar, desde el punto de vista de los derechos y del ámbito social. Estamos hablando de otorgar derechos fundamentales a millones de mujeres. Estamos hablando de que el objetivo 5 de desarrollo sostenible habla de la sociedad más justa y sana. Es decir, no podemos renunciar a que millones de niñas, mujeres, no tengan educación, no tengan trabajo, no tengan la posibilidad de una progresión. ¿De acuerdo? Hoy nos estamos centrando en el ámbito laboral, pero no deja de ser una parcela de un concepto mucho más amplio. ¿Todo esto qué significa? El estancamiento del progreso social, el estancamiento de las organizaciones, el estancamiento de las empresas. ¿De acuerdo? Hablamos que aproximadamente la mitad de la población a nivel mundial son mujeres. No puede existir un desequilibrio en el que el 50% esté por debajo del otro 50%. Hablamos desde un plano de derechos, hablamos desde un punto de vista social, pero si queréis tenemos otro argumento, el ámbito económico. Se calcula, se estima que si fuéramos capaces de eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, eso significaría que el PIB mundial, la riqueza mundial, subiría un 26%. El dato es espectacular, el dato es demoledor. Es
Es decir, por cualquiera de los ámbitos que queramos enfocar la equidad de género, es necesario llevarla a buen puerto. A pesar de esto, hoy en día el 37% del PIB mundial lo generan las mujeres, a pesar de las dificultades que estamos comentando. En ese sentido, una vez que tenemos hecho un balance de situación, dónde estamos, tenemos identificado lo valioso y lo importante que es poder trabajar en la equidad de género, ¿qué nos plantearíamos a partir de ahí? ¿Cómo podemos revertir esto? ¿Cómo podemos dar la vuelta a esta situación? ¿Cómo podemos contribuir realmente a que esto cambie? ¿Cuáles serían las medidas, las propuestas, las acciones que en una organización nos podríamos plantear en este sentido? Yo me permito daros 5 líneas de trabajo, ¿de acuerdo? La primera sería la participación laboral, la segunda sería la igualdad salarial, la tercera sería promover la especialización y la cuarta sería romper los tabúes y la quinta sería romper estereotipos. Muy brevemente, si os parece, una pincelada para cada una de ellas. Cuando hablamos de participación laboral, ¿a qué nos referimos? Aquí estamos hablando del compromiso de las empresas. Estamos hablando del compromiso de los empresarios, en un doble aspecto, en el de ocupación y en el de oportunidad. ¿Qué significa la participación laboral en una empresa o desde el punto de vista de un empresario? Que haya un equilibrio real entre hombres y mujeres, que tengamos la posibilidad de ocupar tanto a hombres como a mujeres y que tengan la oportunidad de acceder a ese puesto de trabajo tanto hombres como mujeres. Ocupación, oportunidad. Este sería un primer concepto, participación laboral. Segundo concepto, segunda línea de trabajo que me permito recomendar, la igualdad salarial, también conocida como la brecha salarial y que estoy convencido que algunas de las alumnas que puedan estar escuchándonos estarán pensando en primera persona, yo soy una de las que está dentro de esa brecha salarial, yo soy una de las que sufre la brecha salarial. Es cierto. A nivel global, a nivel mundial, es un dato general, se calcula que la brecha salarial es de un 30%. Es decir, la diferencia de sueldo entre un hombre y una mujer para una misma posición llega a un 30% de media. De media. Esto significa que hay países que está por encima. ¿De acuerdo? Me preguntaréis, oye, fenomenal el diagnóstico. ¿Y a esto cómo le damos la vuelta? Os pongo un ejemplo de un país que es referente en este sentido, Islandia. Islandia, por ley, a partir de 2019 existe la obligatoriedad en la equidad. ¿Eso qué significa? Que debe de existir el mismo sueldo para hombres y para mujeres. No puede haber una diferencia. Aquí se nos abre un doble escenario. Es decir, las acciones desde el ámbito privado que puede hacer una empresa y, por supuesto, las acciones, como puede ser por ley en el caso de Islandia, que se puede hacer desde el ámbito público, desde los gobiernos. ¿De acuerdo? Tercera línea de trabajo que podríamos proponer para trabajar, lo que se llama promover la especialización. ¿Qué es promover la especialización? Bueno, pues es ofrecer capacitación, ofrecer oportunidad de especializarse a las mujeres ¿en qué? En los roles, en las profesiones, en los sectores, en las áreas que tradicionalmente han ocupado los hombres. ¿Con esto qué vamos a permitir? Evidentemente, abrir el abanico de posibilidades para esa inserción y, en segundo lugar, vamos a permitir el empoderamiento de la mujer, ¿de acuerdo? Y ahí conseguiremos un salto cualitativo y cuantitativo. Hablaríamos también, en cuarto lugar, os comentaba, el romper tabúes. Por ejemplo, el acceso de la mujer a los puestos con capacidad de decisión es escaso. ¿Por qué sucede esto habitualmente? Porque las propias organizaciones trabajan, tienen una filosofía, tienen una forma de entender el negocio que ha favorecido la presencia del hombre. Hay que romper ese tipo de tabúes. Tenemos que romper esos sesgos en las empresas y ahí es donde podemos tener la oportunidad para reorientar lo que son las posibilidades de acceso real y efectivo de la mujer a puestos con capacidad de decisión. Y nos quedaría un quinto elemento fundamental, que sería romper con los estereotipos. Cuando hablamos de romper con los estereotipos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué entendemos por estereotipo? Bueno, pues aquellas ideas, aquellas tendencias, aquellos pensamientos que cuando se hacen grupales y muchísima gente lo repite y lo afirma, parece que estamos ante una realidad incuestionable. Pero pensar por un momento, ¿son ciertos? ¿Contribuyen? ¿Nos ayudan? Realmente no. Podemos encontrarnos estereotipos positivos, negativos o neutrales, ¿de acuerdo? Si me preguntáis, ¿cómo podemos combatir un estereotipo? Muy sencillo. Educación, formación, preparación, entrenamiento. Ahí vais a encontrar la verdadera oportunidad para poderlo salvar. Si no somos capaces de trabajar de esta manera, nos vamos a encontrar que los estereotipos se van a repetir. Si me preguntáis, oye, ¿algún tipo de ejemplo de estereotipos? Por ejemplo, lo habéis escuchado muchas veces. La maternidad impide que las mujeres se centren en su trabajo. Esto no tiene nada que ver con la maternidad ni con la mujer.
¿Estamos dotando de herramientas para que una mujer pueda conciliar cuando es madre? Esa es la esencia del tema. Si una organización no ofrece la posibilidad de conciliación, es prácticamente imposible que podamos exigir esa conciliación. No la estoy favoreciendo. Ahí tenéis un estereotipo. Es decir, no es un problema de maternidad, por supuesto que no. No es un problema de las mujeres, por supuesto que no. Es un problema de dotar de las herramientas para generar esa oportunidad de conciliar, evidentemente. ¿Y qué hacemos con el estereotipo? Lanzamos la frase, parece que estamos sentando cátedra y realmente lo que hacemos es profundizar en la brecha. ¿De acuerdo? Otro estereotipo, si me permitís, y me voy al otro extremo. Los hombres modernos son los que se ocupan del hogar. No es más moderno un hombre porque se ocupe del hogar. El hombre y la mujer contribuyen en igualdad en la familia a todas aquellas tareas que tengan que hacer. Los hijos, el cuidado de la casa, etcétera, etcétera. No es un signo de modernidad, es un signo de equilibrio, de igualdad, de apoyo, de sacar adelante una familia. Ahí tenéis ejemplos de estereotipos y que muchas veces conectan con lo que hablamos anteriormente, esos conceptos de normal o anormal. Es fundamental cerrar la brecha de género. Si no somos capaces de cerrar la brecha de género, es muy complicado poder conseguir esa equidad de género. Y requiere acabar con dos conceptos fundamentales. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con discriminación y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con estereotipos. ¿De acuerdo? Os recomiendo, si os parece bien, que podéis entrar un día en internet y buscáis una diapositiva que hace referencia a la fotografía, ¿de acuerdo? Que la sonda espacial Pioneer 10 lanzó en 1972 al espacio. Pioneer 10 es una sonda espacial que busca en el universo otro tipo de vida. Y en esa sonda se incluyeron pues, explicaciones de lo que es la civilización humana, de lo que hacemos, etcétera, etcétera. Vais a ver que aparece una fotografía en la que hay un hombre y una mujer. ¿De acuerdo? Yo creo que a los alienígenas los hemos engañado perfectamente, ¿de acuerdo? Si lo que queremos hacer es enseñar dos tipos de formas de vida diferentes. Veréis que el hombre aparece erguido, con el brazo arriba, saludando con actitud proactiva. Y a la mujer la hemos representado casi un pasito por detrás, con los brazos caídos y casi apoyada. Es decir, es como si tuviéramos dos tipos de razas. Unos proactivos, valientes hacia adelante y otro que parece que acompaña. Sin querer estamos creando estereotipos. Os invito para que podáis ver en un momento dado ese tipo de estereotipos que hemos creado. Y está dando vueltas por el mundo, bueno, perdóname, por el universo, y quizá algún día un alienígena lo encuentre. Espero que no piense que somos algo especiales cuando lo vea, ¿no? Para terminar, me gustaría recordaros unas palabras del Premio Nobel de Economía del año 2002. El Premio Nobel de Economía de 2002 es una de las figuras más interesantes que existen. Además, es uno de los grandes psicólogos en la actualidad, ¿de acuerdo? Estamos hablando de Daniel Kahneman, podéis encontrarlo. ¿Qué es lo que buscan los seres humanos? ¿Qué es lo que nos importa a los seres humanos? Tener una gran historia en nuestra vida, tener una historia fantástica en nuestra vida y que seamos los protagonistas decorosos, es el término que utiliza en esa buena historia, es decir, tener una magnífica historia, que sea una magnífica historia de vida y que cada uno de nosotros y de nosotras sea un magnífico protagonista. Os invito a que tengáis una magnífica historia de vuestra vida, pero no podemos tener una magnífica historia de vida si no contribuimos a resolver, a apoyar, a mejorar ese equilibrio para conseguir la equidad de género. No seríamos un protagonista adecuado, no tendríamos una historia completa si no somos conscientes que tenemos ahí una magnífica oportunidad para crear esa historia de vuestra vida. Mil gracias, os deseo que tengáis una magnífica vida personal y profesional y ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos. Quedo muy atento para dudas, consultas, comentarios, observaciones que podáis hacer y encantado de compartirlas con todos vosotros en estos últimos minutos que me confirma Marianela, aún nos quedan creo que unos minutitos para ello, ¿verdad? Vamos bien de tiempo. Sí, todavía nos quedan unos minutitos. Bueno, Fenomenal, hay pues. comentarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Patricia nos comenta de que se masculiniza la forma de vestir y la postura de las mujeres, ¿no? Para intentar escalar en las jerarquías de las empresas. También nos comentan de que si bien Pedro nos comenta que si bien hay diferencias fisiológicas, no los recursos que se dan se deben compartir equitativamente, ¿no? Para ambos géneros. Bueno, hay una pregunta de Jorge que dice, ¿cuál es la diferencia entre un tabú y un estereotipo?
Bien, mira, permitirme daros un dato que yo creo que para los apuntes iniciales que estáis comentando. Hemos hablado del androcentrismo, ¿no? Que es situar al hombre pues, como creador de ese entorno laboral y a la vez protagonista y beneficiario del mismo. ¿Cuál sería la tendencia actual para conseguir el equilibrio? Lo que se llama la cultura andrógina. ¿Qué es la cultura andrógina? Pues la posibilidad de sumar hombre y mujer. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de tabúes, en el ámbito de una empresa yo os ponía un ejemplo, es decir, identificar o entender que una mujer no accede a un puesto de trabajo porque puede ser inferior. ¿De acuerdo? Ahí tenéis un tabú, no me atrevo a ello. Un estereotipo, ya doy por hecho las cosas automáticamente. Es decir, hay una delgada línea entre ellos, es cierto, ¿de acuerdo? El tabú, casi siempre asociado a una empresa que nos afecta, viene marcado porque entendemos que la mujer es inferior y que no va a poder hacer determinadas funciones. Los estereotipos pueden ser más amplios, pueden afectar a hombres, mujeres, pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser neutrales. El tabú habitualmente tiene un matiz claramente marcado negativo. ¿De acuerdo? Listo. Por los temas de tiempo, vamos a dar la última pregunta, que Perfecto. es ¿por qué es tan lento conseguir la equidad efectiva de género en las empresas? Me vais a permitir conectarlo con lo que hablamos al comienzo de nuestra ponencia. Esas barreras conscientes y esas barreras inconscientes. Imaginaros que estamos en una carrera de atletismo, ¿no? La barrera consciente serían aquellos que nos van empujando a posta para sacarnos de la carrera, ¿sabes? Es decir, tenemos jugadores que están impidiendo que todos compitan en igualdad. Yo no quiero ceder mi cuota de poder, yo no quiero ceder mi cuota de dominio. Por lo tanto, voy a frenar todo tipo de medidas que puedan buscar ese equilibrio o esa paridad. Y luego tendríamos esos otros que son inconscientes, son otro freno. ¿Por qué? Porque de alguna manera son todas esas formas de pensar, ese androcentrismo que contábamos anteriormente, que nos han acostumbrado a pensar de una determinada manera. Si me preguntáis, ¿y cómo podemos acelerar? ¿Cómo podemos catalizar esto mucho más? Hay una cuestión fundamental, educación y formación. Y si me permitís, en un doble ámbito. El ámbito familiar, hoy no nos ocupa este ámbito, y en segundo lugar, el ámbito organizacional. Y esto tiene que partir desde arriba, desde la cúspide de una organización, los consejos de administración, alta dirección, y tiene que tener un efecto cascada. Alta dirección, media dirección, mandos intermedios. Y a partir de ahí tenemos que dar difusión a lo que hacemos. Hay que creérselo, hay que hacerlo y tiene que verse. ¿De acuerdo? Vamos mal de tiempo, creo yo, ¿no? Sí, ahora sí, estamos exactos, los dos Una disculpa. en los tiempos. No, está muy bien. Quería agradecerles por su tiempo y por la información que nos han brindado y por acompañarnos a todos en este espacio donde hemos podido compartir conocimiento y también aprender. Mencionar para que todos aquellos que deseen obtener el certificado, se va a dejar ahora en el chat un link para que puedan llenar con sus datos y también los medios por donde podrían contactarse con Antonio y con José, que es LinkedIn. Se va a dejar los links también en el chat. Agradecerles mucho, José y Antonio, porque nos han brindado una información muy valiosa. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti, Marianela, gracias a ti por la gestión, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, un abrazo. Chao, hasta luego, adiós. Antonio, ¿qué tal? José. Bien, ¿me escuchas, no? Te escucho, sí, te escucho. Perfecto. Bien, ¿y tú? Bien, objetivo cumplido. Muy bien, perfecto.